Bajo el sol abrasador del oeste americano, yacíamos mi hijo y yo al borde de una carretera. Nadie detenía su vehículo. Nadie volteaba a mirar. Solo el polvo rojo que arrastraba el viento y mi tenue susurro de auxilio eran testigos de nuestra desgracia. Lo había perdido todo, pero nunca imaginé que encontraría mi verdadera fuerza cuando ya no me quedaba nada más. El calor veraniego caía como un castigo al mediodía. La temperatura superaba los 40 grados, haciendo que el asfalto se ablandara bajo las ruedas de los pocos autos que transitaban. No había sombra alguna, ni un alero donde refugiarse, solo tierra, grava y polvo rojo que se arremolinaba con el viento caliente. Al margen de una carretera solitaria que conectaba la comunidad de Los Pinos con la autopista principal, lejos del núcleo urbano, yo, Elena Mendoza, yacía desmayada. Vestía un vestido de algodón fino rasgado hasta las rodillas. Mi cabello estaba enmarañado, la piel bronceada y descamada, y la frente salpicada de sangre. Abrazaba con fuerza a Mateo, mi hijo de 8 años, quien permanecía inconsciente con el brazo hinchado. A nuestro lado, una bolsa de tela desgastada y una botella de agua casi vacía eran nuestras únicas posesiones. No había ambulancias, no había teléfonos. Nadie pasaba por allí. Solo el canto de las cigarras veraniegas y un calor que cortaba la respiración nos acompañaban. Susurré con voz quebrada a mi pequeño: Mateo, despierta. No asustes a mamá, te lo suplico. Mateo no respondía. Sus labios estaban amoratados. Su mano aún agarraba con fuerza el dobladillo de mi vestido, como si su subconsciente aún se aferrara a la esperanza. Desde detrás de una verja de hierro en la mansión de los Vega, Camila Vega observaba tras el vidrio polarizado. Vestía un impecable vestido blanco y sostenía un vaso de té helado. Su mirada no mostraba ira ni compasión, solo frialdad, como los cubos de hielo que revolvía en su vaso. Ella ya no pertenece a este lugar, dijo Diego Fuentes tras ella, asesor financiero y amigo íntimo de la familia Vega. No muy lejos, más allá de la alta verja de hierro y el portón automático recién cerrado, me encontraba yo, sentada en 1900, el borde del camino. No levantaba la vista, solo inclinaba la cabeza y abrazaba con más fuerza a mi hijo, como si temiera que Mateo también desapareciera de mis brazos. Sobre el suelo ardiente y entre el canto de las cigarras, mi corazón temblaba por lo único que me quedaba. Todo lo demás, las acusaciones, las miradas de desprecio, la mansión a mis espaldas, ya no importaba. Con tal de salvar a mi hijo, estaba dispuesta a soportarlo todo. En un lugar donde no quedaba ni un rayo de esperanza, donde la vida parecía haber sido sofocada por el desprecio y el silencio, una rueda se detuvo y la historia comenzó a tomar otro rumbo, no por un milagro, sino porque un desconocido decidió detenerse. El sonido del motor resonaba entre el calor abrasador. Una vieja camioneta color gris plateado, cubierta de polvo, se detuvo lentamente al borde del camino. El hombre al volante bajó la ventanilla y entrecerró los ojos para mirar. Detuvo el vehículo por algo que le oprimió el corazón, no por lástima, sino por un recuerdo. Alejandro Vega, de 41 años, era un millonario reservado, propietario de cientos de hectáreas de tierras agrícolas. Tras perder a su esposa e hija en un incendio, se retiró de la vida pública y vivía en reclusión en su rancho, apartado a las afueras del pueblo. Me vio a mí, una mujer exhausta abrazando con fuerza a un niño inconsciente. Nuestros ojos se encontraron. Los míos, vigilantes, decididos, sin rendirse. Parecía una loba herida dispuesta a atacar si alguien se acercaba. Alejandro bajó del vehículo manteniéndose a unos pasos de distancia. Se agachó sin acercarse demasiado, con una mirada inquisitiva pero sincera. El niño tiene fiebre. Tengo agua y un vehículo. Permítame ayudar. Levanté la vista con ojos vacilantes. Ya no tenía fuerzas para rechazar la ayuda. No porque confiara, sino porque no tenía otra opción. Aún sujetaba a mi hijo, pero esta vez no lo impedía. No los tocaré, pero el niño tiene fiebre. Tengo agua, un vehículo y un médico. Los llevaré.
Alejandro no se acercó más. Sacó una botella de agua, la abrió y la colocó en el suelo a unos pasos de nosotros. Ese gesto hizo que me detuviera. Nadie en la casa Vega había hecho eso. Nadie había preguntado. Miré a Mateo, sus labios agrietados, su respiración agitada. Sabía que si tardábamos un poco más, podría perder a mi hijo. Mis ojos se llenaron de lágrimas. Luego asentí sin palabras. Dentro del vehículo, un interior sencillo con olor a cuero viejo y desinfectante. Mateo yacía adormecido en el asiento trasero. Apoyé la cabeza de mi hijo en mi regazo, usando una toalla húmeda que Alejandro me había dado para limpiar el sudor. No dije nada. Tampoco preguntó mi nombre. Alejandro echó un vistazo al espejo retrovisor. Las siluetas nuestras se reflejaban en el cristal. Los recuerdos regresaron. La imagen de los ojos de su pequeña hija entre el humo denso de aquel día. El hospital del pueblo no atiende por la tarde, pero tengo un médico de confianza. Fue médico militar. Vendrá. Permanecí en silencio, pero esta vez no lo miré con desconfianza. Solo había cansancio y gratitud muy sutil, pero genuina. El vehículo giró hacia un camino de tierra que subía la colina. El olor a heno seco y el relincho de caballos a lo lejos anunciaban un mundo completamente diferente. Tranquilo, aislado y poco acostumbrado a la presencia de extraños. El rancho apareció con cercas de madera blanca. Una casa principal de ladrillo, antiguo de 3 pisos, limpia y ordenada, con más de 100 años de antigüedad pero aún imponente. Desperté en el asiento abriendo los ojos lentamente. Al darme cuenta de que ya no estaba al borde del camino, me sobresalté incorporándome de golpe. ¿Dónde está Mateo? En la habitación de al lado. Está a salvo. Ya lo están cuidando. Tarala. Voz de Alejandro llegó desde la cocina. Entré en una pequeña habitación con suelo de madera. Vi a Mateo acostado en la cama con una toalla fría en la frente y el brazo vendado. En la mesa junto a la cama había un vaso de agua y una nota. Breve, descansa, no te preocupes. Me quedé allí inmóvil. Nadie había sido tan amable conmigo de esa manera. Sin muchas palabras, sin interrogatorios, pero suficiente para hacerme sentir respetada. Retrocedí, me apoyé contra la pared y me senté en el suelo. Por primera vez en muchos meses, me permití respirar. En la cocina, Alejandro estaba solo. No era el tipo de hombre acostumbrado a cuidar de otros, pero desde la ventana podía verme. La forma en que limpiaba la frente de mi hijo, cambiaba la toalla, partía cada pastilla como si estuviera sosteniendo todo mi mundo. No cualquiera puede ser madre de esa manera. Sirvió más agua. Se dio la vuelta. Pero algo dentro de él ya había cambiado. No sabía mi nombre completo, pero tal vez el destino estaba reorganizando algo en su vida. Quizás rescatar a alguien del calor abrasador no significa curar lo que se ha marchitado en su corazón. Dentro de esa casa desconocida, los recuerdos dormidos comenzaban a despertar, y no todos eran amables. Alejandro sintió un nudo en la garganta, un dolor sordo en el pecho. Hacía mucho tiempo que no se permitía recordar. La noche descendía sobre el rancho en las colinas, y el silencio solo era interrumpido por el canto de los grillos y el susurro del viento atravesando las contraventanas de madera. En una habitación pequeña, Mateo seguía con fiebre alta. Estaba sentada junto a él con las manos temblorosas al cambiarle las compresas. Mis ojos rodeados de ojeras reflejaban preocupación y agotamiento. No sabía cuántas veces había llorado desde que desperté, pero tenía claro que si Mateo no sobrevivía, yo tampoco podría continuar. Alejandro observaba desde la puerta, la escena. Le resultaba familiar, como si ya la hubiera vivido. Una madre que no se separa de su hijo sin importar el cansancio. Miré alrededor. La casa amplia pero vacía tenía solo un marco de foto reluciente en la estantería, como si siempre hubiera sido cuidadosamente preservado. Era la imagen de una mujer de cabello castaño y una niña pequeña abrazando un oso de peluche. Ese mismo oso, ahora desgastado, yacía en silencio sobre una silla. Me volví hacia Alejandro con voz apagada. Vi la foto de tu familia.
Tu esposa y tu hija se ven hermosas. Les molestará si mi hijo y yo pasamos la noche aquí. Puedo irme si les incomoda. Alejandro respondió lentamente sin mirarme. Vivía con mi esposa y mi hija, pero fallecieron en un incendio. Fueron rescatadas, pero las quemaduras y el humo fueron demasiado. No sobrevivieron. Al preguntarle si vivía solo, los recuerdos volvieron a Alejandro tan vívidos como si hubieran ocurrido ayer. Ese día, las llamas envolvieron la casa de madera, tiñéndola de rojo y naranja. Alejandro gritaba los nombres de su esposa e hija mientras los bomberos lo retenían. Una manta térmica cubría un cuerpo gravemente quemado que era llevado rápidamente a la ambulancia. Dentro, Laura, su esposa, aún consciente, le susurró al tomar su mano: «Si me amas, encuentra a una buena mujer que te cuide en mi lugar». La puerta de la sala de emergencias se cerró. A pesar de todos los esfuerzos médicos, días después ambas fallecieron, dejando a Alejandro solo en el rancho con un vacío imposible de llenar. Guardé silencio. No dije nada, solo me volví y apreté la mano de mi hijo. Pero mi mirada había cambiado. Ya no mostraba desconfianza ni miedo, sino una profunda empatía. Un golpe en la puerta devolvió a Alejandro al presente. Un hombre mayor entró con un maletín médico. Era el doctor Javier Robles, médico militar retirado, quien había atendido a la esposa e hija de Alejandro en sus últimos días. Examinó a Mateo con rapidez y asintió satisfecho al ver que yo había actuado correctamente. Se volvió hacia mí con una mirada amable. «Lo has hecho muy bien. El niño estará bien gracias a ti. Ha aguantado hasta ahora». Bajé la cabeza ocultando la gratitud que me embargaba. El doctor Robles salió al pasillo donde Alejandro lo esperaba mirando hacia la oscuridad a través de la ventana. Cuando me llamaste, pensé que se trataba de una yegua con problemas de parto. No esperaba encontrarme con una mujer y un niño. Alejandro no respondió. El doctor se acercó con voz grave. «Te vi casi morir con ellas, Laura y la pequeña Sara. Pero ahora te veo respirar de verdad por primera vez desde entonces». Alejandro apretó su chaqueta con voz ronca. «No sé qué hacer con esto. No lo estaba buscando». El doctor Robles le puso una mano en el hombro con mirada firme. «Ella no vino a reemplazar a nadie. Vino a revivir la parte humana que hay en ti. Si dejas que el pasado te hunda otra vez, esta vez nadie podrá sacarte». Alejandro miró hacia la puerta abierta donde yo estaba sentada con la cabeza apoyada en la cama sosteniendo la mano de mi hijo. Hacía mucho que no escuchaba voces en su casa, pero por primera vez no le molestaban. El silencio era suficiente para que todas sus emociones resonaran. El fuego puede consumirlo todo, pero hay recuerdos y sentimientos que nunca se extinguen. Nadie sabe cuándo sanarán las heridas, pero una casa con voces y pasos infantiles es el primer lugar donde las grietas comienzan a cerrarse, aunque sea lentamente y en silencio. Una mañana en la granja, la luz del sol se filtraba a través de las cortinas finas, iluminando objetos antiguos que nunca me había atrevido a tocar. Sobre la mesita de noche, un portarretratos de una familia de 3 personas seguía allí, ahora cubierto de polvo. Un oso de peluche descolorido reposaba en un sillón donde alguna vez un niño solía trepar. Ahora solo quedaba el vacío. Salí de la habitación sin despertar a mi hijo. Caminé descalza sobre el suelo de madera fresca, observando en silencio la casa ordenada pero carente de vida. Cada fotografía, cada marca de tiza desvanecida en la pared, parecía intentar preservar un mundo que había caído en el silencio. En la cocina, Alejandro preparaba café. El aroma del café negro y fuerte llenaba el espacio tranquilo. Escuchó mis pasos pero no se volvió. Simplemente extendió la mano señalando la tetera y una barra de pan colocada en la mesa. «Ahí tienes café. Los huevos están en el horno. Siéntete como en casa». Me detuve un momento y luego asentí levemente. No estaba acostumbrada a ser tratada como una persona, y mucho menos como una invitada. Elegí una taza antigua, serví café y me senté en silencio en la silla frente a él, manteniendo cierta distancia pero sin la frialdad de antes. Al mediodía, apareció Clara Delgado,
esposa del sheriff del pueblo, una mujer de poco más de 40 años, de complexión robusta, rostro amable y mirada profunda. Había sido enfermera en el hospital del pueblo y no llegó sola. Traía una cesta con pasteles caseros, algunas manzanas rojas y jugosas de su jardín trasero, un frasco de miel hecha por ella misma y un corazón experimentado pero sin juicios. Clara tocó suavemente la puerta 2 veces y luego la abrió, como si supiera que su presencia no sería rechazada. Yo, algo desconcertada, me sequé las manos en el delantal, pero Clara simplemente sonrió. Escuché que hay alguien nuevo. No vengo a hacer preguntas, solo que en este pueblo, cuando alguien empieza de nuevo, necesita a alguien más para no sentirse una carga. Conmovida, bajé la cabeza. Clara colocó la cesta sobre la mesa y se sentó a mi lado sin esperar invitación. Sirvió té en 2 tazas, de porcelana desportilladas y habló con calma. Conozco a Alejandro desde que no tenía barba. También conocí a Laura, su esposa, y a la pequeña Sara. Mi esposo y yo ayudamos a organizar el funeral. Después de aquello, Alejandro no salió del rancho durante 1 año entero. No respondí, pero levanté la mirada lentamente. Clara lo notó y asintió levemente. Desde la muerte de Laura y Sara, Alejandro casi no ha tenido contacto con ninguna mujer desconocida. Nadie ha entrado en esta casa. Nadie tuvo la paciencia ni la delicadeza para hacer que él abriera la puerta. Pero tú eres diferente. Te quedaste. No por curiosidad, no por lástima. Para los demás puede parecer una coincidencia. Pero para mí es una señal, aunque sea una esperanza tenue en el infierno, que él mismo ha construido durante 6 años. Apreté suavemente las manos sobre mi regazo y murmuré: le estoy agradecida, pero no creo ser alguien especial. Solo intento sobrevivir. Clara sonrió con ternura. A veces quienes no se consideran especiales son precisamente quienes ayudan a otros a seguir adelante. Ambas nos quedamos allí en silencio, bebiendo té en la vieja cocina, una con el corazón hecho trizas y la otra aún recogiendo los pedazos. Nada era seguro todavía, pero por primera vez sentí que mi presencia ya no era una carga. Una tarde de fin de semana, 3 semanas después de que Mateo y yo nos quedáramos en el rancho, nadie dijo nada. Nadie tomó una decisión explícita, pero cada comida compartida, cada colada hecha, cada toalla tendida al sol, transformaron aquella estancia temporal en una parte de nuestras vidas. Alejandro abrió la puerta del establo y salió al patio con paso lento. Caminaba a su lado con restos de harina en las manos. No sonreíamos, pero nuestro andar era más ligero. La luz dorada del atardecer bañaba el techo del viejo establo. El olor a heno seco y madera vieja se mezclaba con el sonido rítmico de los cascos de los caballos. Alejandro señaló una pequeña silla de montar colgada junto al establo. A Sara le encantaba montar a la pequeña yegua. La llamaba su mejor amiga. Cada vez que montaba gritaba: «Seré una vaquera como papá». Solté una risa, pero me detuve de inmediato. Miré hacia él y vi en la cerca un gancho de madera con un sombrero de vaquero infantil descolorido. Alejandro habló con voz grave. No le había contado esto a nadie en 6 años. Eres la primera. No respondí, pero en ese silencio Alejandro sintió algo que no creía volver a experimentar: seguridad. La sensación de ser comprendido sin necesidad de explicaciones. Durante los días que compartimos, tanto Alejandro como yo fuimos cambiando, aunque ninguno lo expresara. Yo hablaba más, y mi sonrisa regresaba cada mañana al ver a Mateo corretear por el jardín. Mis heridas no habían sanado del todo, pero al menos comenzaban a cicatrizar. Alejandro, quien vivía como una sombra, también empezó a abrirse. Por primera vez en 6 años, compartió recuerdos sencillos de Laura, su esposa fallecida, y de la pequeña Sara. Hablaba despacio, como si estuviera reaprendiendo a compartir, a nombrar la nostalgia. Yo escuchaba sin interrumpir, sin compadecerme, solo con una empatía sincera. Había oído a Clara hablar del dolor que Alejandro cargaba,
Pero ahora, al escucharle directamente, comprendía la profundidad de su pérdida. Al vivir con Mateo y conmigo, Alejandro casi recuperó la imagen de su antigua familia. Hacía mucho que la casa no resonaba con voces, risas infantiles, el bullicio de la cocina con una olla de sopa hirviendo, el aroma de pan horneado extendiéndose hasta el porche. Hacía mucho que la mesa no estaba completa, ni en platos ni en personas. Allí estábamos, de pie entre el susurro del viento sobre los campos dorados, bajo un cielo teñido de rojo por el atardecer. Nadie hablaba de su dolor, pero ambos nos estábamos abriendo en silencio, lo suficiente. Y fue entonces cuando Alejandro se dio cuenta. Ya no vivía solo por el pasado. No hablábamos de amor. Nadie se atrevía a usar esa palabra. Pero la presencia, mutua día tras día, empezaba a suavizar las zonas endurecidas por la memoria, y así el corazón aprendía una vez más a confiar. Comencé a quedarme más tiempo del previsto. No lo expresé con palabras, pero mis acciones lo evidenciaban. Enseñaba a Mateo a leer cada mañana, lavaba la ropa, cocinaba, remendaba camisas, viejas, y limpiaba rincones del rancho que llevaban años cubiertos de polvo. Lucía Ortiz, la joven vecina de 17 años que solía ayudar en el jardín, empezó a visitar con más frecuencia. Ayudaba a regar las plantas y jugaba con Mateo, quien poco a poco recuperaba su ánimo. Clara también pasaba cada semana, trayendo pan recién horneado y compartiendo historias sin un propósito claro, pero llenas de calidez. Una tarde, durante el almuerzo, el ambiente en la acogedora cocina de madera se volvió silencioso tras una risa de Mateo. Yo cortaba pan, Alejandro servía agua, cuando Mateo preguntó de repente: «Tío Alejandro, ¿puedes ser mi papá?». El tiempo pareció detenerse. Me sobresalté, dejé el cuchillo y acaricié la cabeza de mi hijo. «Mateo, no digas eso. Tío Alejandro no puede». Alejandro levantó ligeramente la mirada, sin apartarla del vaso de agua. Pero Mateo continuó sin mostrar vergüenza. «Solo quiero que mamá tenga a alguien a su lado. Un papá bueno como tú, tío Alejandro. Tú no eres malo, no haces llorar a mamá como lo hacía papá Ricardo». Lo miré con los ojos llenos de lágrimas. No esperaba que mi pequeño me observara con tanta atención. «¿No te gusta papá Ricardo?». Mateo asintió. «Solo quiero que mamá no sufra más. Sé que lloras por las noches. Solo quiero que alguien te haga sonreír como cuando hablas con tío Alejandro». Alejandro escuchó cada palabra. Se levantó y con suavidad llevó a Mateo a la mesa de dibujo cerca de la ventana. «Allí hay mejor luz. Dibuja algo. Luego papá te ayudará a pintar un caballo». Sí, no era una afirmación directa, pero al llamarse papá, el corazón de Mateo se llenó de alegría. Sonrió ampliamente, con ojos brillantes, como si hubiera descubierto un milagro. «Papá, ahora tengo papá, y es el mejor». Confundida, intenté corregir. «Yo lo siento». El niño no quiso decir eso, pero Alejandro me interrumpió suavemente. «Está bien. Me alegra que el niño vea eso en mí». Su sonrisa era tranquila, sin incomodidad. Guardé silencio, pero en mi corazón algo se suavizó. Permanecí sentada, las lágrimas cayendo silenciosamente sobre mis manos. Alejandro regresó, sirvió más agua y por primera vez preguntó: «Nunca me contaste qué ocurrió. ¿Por qué tú y tu hijo estaban al borde del camino aquel día?». Lo miré a los ojos. Alejandro habló con voz baja, sin presionar. «Si no estás lista, puedes contarlo en otro momento. Pero si hoy es el día, estoy dispuesto a escuchar». Respiré hondo y comencé a narrar mi historia. Se desgranó en fragmentos como cuchillas que reabren heridas antiguas. Hablé de Ricardo, mi esposo, cruel, manipulador de bienes, abusador emocional que me abandonó tras quitarme todo. De un matrimonio sin amor, una transacción social donde yo era solo una dote, viviendo en una mansión lujosa pero llorando cada noche en el suelo del baño. Del accidente de coche aquel día, cuando Ricardo me llamó amenazante mientras conducía ebrio y perdió el control. La familia de él me culpó.
alegando que la llamada lo desestabilizó, aunque en realidad él manejaba a alta velocidad, discutiendo con su amante por el auricular Bluetooth, que luego desapareció misteriosamente del expediente. La familia de Ricardo, liderada por Camila, me difamó públicamente en los medios locales, creando una historia donde yo era una asesina fría, una esposa infiel que esperaba la muerte de su marido para quedarse con su fortuna. Pero nadie mencionó la grabación de la cámara del coche que nunca vi y que tampoco apareció en el expediente oficial. Un vecino cercano me susurró que el video mostraba a Ricardo discutiendo acaloradamente con una mujer por teléfono mientras conducía y que el auricular fue reemplazado por alguien de la familia, Diego, antes de que llegara la policía. Apreté los puños y alcé la mirada hacia Alejandro. Mis ojos estaban llenos de lágrimas, pero mi voz sonaba firme. No soy perfecta, pero nunca he hecho daño a nadie. Alejandro permanecía a mi lado, su mirada inmutable como un testigo silencioso, sin emitir juicio alguno. Continué con voz más baja, como si hablara tanto para él como para mí misma, tras años de silencio impuesto. Aquel día Camila me citó para una última resolución. Me dijo que si no firmaba la renuncia a la custodia de Mateo, me daría una lección final. Mi voz se quebró un instante. Luego respiré hondo y proseguí. Me sacaron del coche a la fuerza. Mateo fue empujado y se golpeó el brazo contra una piedra. No sé qué más pretendían hacer. Solo sé que cuando se marcharon, tomé a mi hijo y corrí. No llevábamos nada. Pensé que si huíamos lo suficientemente lejos y rápido, pero terminamos desplomándonos justo fuera de su urbanización, bajo un sol abrasador. Nadie nos ayudó. Nadie abrió la puerta. El silencio se hizo largo. Me sequé las lágrimas y bajé la cabeza. Y entonces apareciste tú, sin hacer ruido, sin compasión fingida. Solo preguntaste: ¿necesitas ayuda? Alejandro parpadeó lentamente. Por primera vez comprendía que aquel encuentro no fue casual. Fue un momento decisivo. Un hombre que lo había perdido todo encontraba a alguien que estaba perdiendo la esperanza, y él eligió no darle la espalda. Ahora apreté los labios. No te agradezco por salvarme. Te agradezco porque me viste como a una persona, no como una sombra marcada por la difamación. Y eso me salvó de desaparecer por completo. Alejandro escuchaba en silencio. No interrumpía. No ofrecía consuelo vacío. Solo estaba allí, como un espejo tranquilo que reflejaba lo que el mundo había olvidado. En la sencilla cocina de madera, la luz del atardecer se filtraba por la ventana, iluminando la mesa aún con restos de pan y vasos de agua. Apoyé la cabeza en mi brazo, las lágrimas cayendo sobre mi muñeca reseca, pero mi voz no temblaba, porque por primera vez alguien realmente quería saber. Camila Vega, tras semanas de silencio, reapareció en el pueblo con su habitual tono despreocupado y sus inseparables gafas de sol. Visitó el salón de belleza, la tienda de comestibles e incluso la iglesia, dejando en cada lugar susurros maliciosos. Elena se ha quedado en casa de Alejandro, sola con él durante semanas, usando su belleza para atraparlo. Diego Fuentes tampoco se mantuvo al margen. Sonreía con desdén cada vez que alguien me mencionaba. No olviden que fue la esposa de Ricardo, y ahora aparece justo cuando Alejandro está vulnerable. Creen que eso es amor. Es un plan premeditado. Los rumores se propagaron rápidamente. Los comerciantes comenzaron a mirarme con desconfianza. Los saludos se volvieron secos o desaparecieron por completo. En una ocasión, al entrar en la farmacia, el dependiente se dio la vuelta fingiendo no verme. La dueña de la panadería me lanzó la factura sin mirarme. Los niños murmuraban. Los adultos evitaban mi mirada. Algunos incluso colocaron carteles en la entrada de la granja. Protejamos a los hombres decentes de las mujeres manipuladoras. Mateo, Elena. No reaccioné, pero mi mirada al regresar a casa se tornaba cada vez más sombría. Mateo comenzó a preguntar: ¿por qué la gente ya no? Saluda a mi madre. Mamá hizo algo malo. ¿Por qué todos la miran así? ¿Por qué ya no le venden pan? Apreté la mano de mi hijo, sonreí,
pero mi corazón se rompía. No sabía cómo explicarle que la maldad no necesita razones, solo oportunidades. Una mañana, en la pequeña plaza del centro del pueblo, donde la gente se reunía para hacer compras los fines de semana, llevé a Mateo a comprar útiles escolares. Entré en la tienda con pasos ligeros pero ojos cautelosos. Como en ocasiones anteriores, los susurros comenzaron a escucharse desde las esquinas del mercado. Pero esta vez, Camila Vega apareció con un vestido rojo llamativo, gafas de sol y una sonrisa sarcástica. Camila se acercó y se colocó frente a mí, bloqueando mi salida. Este pueblo es pequeño, Elena. Los rumores se propagan más rápido que el viento. Solo hacen falta unas palabras para que la gente recuerde quién eres. Respondí con calma. Nunca he olvidado quién soy, pero parece que tú temes que la gente te olvide. Por eso necesitas recordárselo. Camila soltó una risa burlona. Una mujer mantenida, fracasada, que se aprovecha de la compasión de un viudo. Creo que estoy siendo muy objetiva. La miré fijamente. Nunca he pedido compasión a nadie. Y tú, si realmente creyeras tener la razón, no necesitarías hablar en público. Se quedó sin palabras. Su sonrisa se desvaneció. Los presentes comenzaron a guardar silencio. Mateo tomó mi mano y preguntó: ¿Estás bien, mamá? Acaricié el cabello de mi hijo. Estoy bien porque sé que no he hecho nada malo. Camila se alejó, pero su sombra seguía pesando en el ambiente del mercado. Salí con la cabeza en alto, sin arrogancia ni amargura, solo una madre que sabía que debía ser fuerte para proteger la verdad. Daniel Soto apareció, un joven periodista, de Chicago especializado en investigaciones civiles. Escuchó los rumores. Llegó al pueblo con su cámara, cuaderno y una aguda intuición periodística. Daniel se reunió conmigo y luego con Alejandro. Después visitó discretamente la oficina legal donde se archivaban las transacciones de tierras e inversiones y descubrió algo más. Ricardo Vega había conspirado con Diego Fuentes para falsificar una transacción de transferencia de tierras, haciendo que Alejandro perdiera más de 40 hectáreas de pasto en el pasado. Yo no sabía nada, pero esta verdad era la clave para limpiar mi nombre. Daniel no se detuvo allí. Me buscó una tarde lluviosa en una pequeña cafetería al final de la calle, donde pocos acudían. Colocó su cuaderno sobre la mesa y preguntó: He escuchado muchas historias, muchos rumores, pero no escribo basándome en rumores. Quiero escuchar la verdad de ti. Lo miré sorprendida, pero tras un breve silencio, asentí. Si lo que cuento puede ayudar a alguien a no ser malinterpretado como yo lo fui, estoy dispuesta. Daniel escuchó atentamente. Anotó cada detalle a mano sin grabar, como muestra de confianza. Al finalizar la conversación, se levantó y estrechó mi mano. Gracias. No haré esto solo por un artículo. Llegaré hasta el final para que la verdad tenga su lugar. Desde ese día, Daniel no fue solo un periodista. Se convirtió en alguien que unía piezas dispersas para encontrar un desenlace justo a una historia distorsionada por el poder y los prejuicios. Me presenté ante el sheriff Marco Delgado, el jefe de policía del pueblo, una tarde tranquila en la comisaría. No lloré. No supliqué. Solo coloqué sobre la mesa una copia del informe médico de Mateo, varios escritos relatando los hechos y una mirada directa, sin miedo, solo con sinceridad. No tengo nada que perder excepto a mi hijo, y necesito que conozca la verdad. El sheriff Marco Delgado, un hombre de más de 50 años, de complexión robusta, voz grave y mirada experimentada, al principio no creyó completamente en mis palabras. Conocía a Ricardo, había confiado en las historias que Camila y Diego contaban. Había recibido quejas de ciudadanos, en su mayoría leales a la antigua familia Vega, sobre comportamientos sospechosos en la granja de Alejandro. Dudaba. Sabía que Alejandro era reservado, pero nunca había tenido problemas. Yo era solo una mujer abandonada por su esposo. Mi pasado le generaba incertidumbre. Entonces llegó Daniel Soto, el joven periodista de cabello despeinado y zapatos polvorientos. No expresó emociones, solo dejó un expediente.
copias de contratos, falsificados, declaraciones de un antiguo contable y un poder notarial que Ricardo había firmado a espaldas de Alejandro para legalizar la apropiación de tierras. «Ella no ha engañado a nadie», dijo Daniel. «El engañador fue quien ya no está, y quienes aún viven protegen ese secreto». Marco no dijo nada. Esa noche, sentado en su mesa a la luz de la cocina que iluminaba su rostro arrugado, Clara, tras servirle una taza de té, lo miró a los ojos. «Juraste por la justicia, y la justicia no se alía con los rumores». A la mañana siguiente, el sheriff Marco ajustó su sombrero, colocó su placa y llamó a la puerta de la granja. No fue para interrogar, sino para escuchar. Abrí la puerta. Mi mirada aún mostraba cansancio, pero esta vez sin temor, porque por primera vez alguien con uniforme estaba del lado de la verdad. 2 días después, regresé a la comisaría. Esta vez mis pasos eran firmes, mi mirada decidida. No solo traía los documentos de Daniel, sino también un expediente repleto de pruebas que yo misma había reunido. Fotos del lugar del accidente de Ricardo, mensajes amenazantes de Camila, testimonios de una antigua empleada doméstica a quien contacté a través de una red de mujeres víctimas de abuso en una organización benéfica. También incluía grabaciones de voz extraídas de mensajes que había guardado como mi única vía de escape del silencio impuesto. Levanté la cabeza y miré a Marco a los ojos. No puedo permitir que mi hijo crezca pensando que su madre se rindió. No dejaré que otros reescriban mi historia con mentiras. Desde este momento, lucharé por mi verdad. Marco me observó durante un largo rato. Luego asintió, no por compasión, sino por respeto. Esta vez no venía a pedir permiso. Venía a reclamar la verdad con mis propias manos. Esa noche, Alejandro se sentó solo en la sala. La habitación estaba en penumbra, iluminada solo por la tenue luz de una lámpara de aceite. En sus manos sostenía una vieja fotografía. Laura y la pequeña Sara sonriendo en un día soleado. Detrás del cristal, un mundo que no se había atrevido a mirar durante 6 años. Alejandro contempló la imagen y murmuró: «Puedo ayudarla a ella y a su hijo. He aceptado ser el padre de Mateo. Eso te entristecería a ti y a nuestra hija». Suspiró sin apartar la vista del retrato. «Pero tampoco puedo ignorar a alguien que cae como yo caí». Cerró los ojos, y desde lo más profundo de su ser, sintió una calidez que se filtraba en su corazón, como si Laura estuviera allí sonriendo, como si escuchara la voz de su hija. «Papá, ya no estás solo, ¿verdad?». La mirada de Alejandro se suavizó. Sabía que había recibido su aprobación, no de este mundo, sino de quienes más había amado. A la mañana siguiente, mientras tendía la ropa en el patio, Alejandro se acercó sin titubear. «Te ayudaré a limpiar tu nombre. Los que te hicieron daño pagarán por ello». Me detuve. Me volví hacia él. En los ojos de Alejandro no solo vi bondad, sino una promesa, una confianza que no necesitaba palabras. Cuando el dolor ya no puede silenciar la verdad, comienza la resistencia, no con golpes, sino con cada prueba, con cada acto de valentía silenciosa, y con la fe de que ya no estás sola. Una tarde, el sol suave se posaba sobre el alero de la granja. El viento acariciaba los campos de heno seco, llevando consigo el aroma de la madera envejecida y la paja dorada remanente de la mañana. Recogía la ropa del tendedero con las manos aún húmedas de jabón, cuando escuché a lo lejos el sonido del vehículo del cartero en la curva del camino de tierra. Salí con paso ligero. Como de costumbre, el buzón de madera desgastado por el tiempo chirrió al abrirse. Dentro había algunos folletos arrugados, una factura del agua, y entre ellos, un sobre grueso con un sello rojo oscuro del Tribunal del Condado. Lo saqué y fijé la mirada en el sello seco. El viento cesó de repente. Todo a mi alrededor pareció detenerse. Mis manos temblaban al rasgar el borde del sobre. Dentro, las palabras impresas en negrita parecían cortar mi pecho. Solicitud de custodia de Mateo Mendoza. Actualmente viviendo en condiciones inestables.
bajo amenaza emocional y bajo la influencia de un hombre sin vínculo legal claro. Demandante: Valentina Vega, madre biológica de Ricardo Vega. Motivo: Elena. No cumple con los requisitos para cuidar de su hijo. Me quedé inmóvil bajo el sol, la luz bañando mi rostro pálido. Apreté la carta con fuerza y regresé en silencio a la casa. En la sala, Mateo dormía en el sofá. Sus mejillas sonrosadas. Por la siesta, un pie pequeño asomaba por debajo de la manta. En la mesa cercana, un vaso de leche ya frío y un libro de colorear con dibujos a medio terminar. No dije nada. Me senté junto a mi hijo. Lo abracé con fuerza, como temiendo que desapareciera si no lo sostenía lo suficiente. Besé su frente, con las manos temblorosas y los hombros encogidos. He estado huyendo toda mi vida, pero esta vez. Mi voz se quebró como una herida abierta. No retrocederé. Coloqué una mano sobre mi pecho, sintiendo un latido que ya no era de miedo. Ya no era la mujer abandonada al borde del camino. Esta vez no retrocedería. Esta vez lucharía. Desde la entrada, Alejandro observaba en silencio, recién llegado, del establo, con el abrigo cubierto de polvo y los guantes de cuero en la mano. No dijo nada, solo nos miró a madre e hijo, con una expresión que mezclaba recuerdos antiguos y sentimientos nuevos. Luego entró lentamente, su mirada pasando por la carta abierta sobre la mesa. En esa habitación silenciosa, nadie pronunció palabra. Pero en la mirada de Alejandro, en mi respiración contenida y en el abrazo de Mateo, algo comenzó a cambiar. Nadie más caería y nadie más estaría solo. Días después, en la audiencia en el tribunal del condado, aparecí con el cabello recogido, el rostro sereno y la mirada firme, no por confianza, sino porque por primera vez tenía la verdad de mi lado. Al otro lado de la sala, Camila vestía un traje gris, labios pintados de nude, sentada erguida como si fuera su propio escenario. Detrás de ella, Diego Fuentes. Traje caro, bastón de plata, mirada altiva y burlona. El abogado del demandante comenzó con las acusaciones habituales. Elena no tenía casa propia ni empleo fijo, antecedentes de inestabilidad, viviendo con un hombre sin relación legal, imprudente e irresponsable con un menor. No derramé una lágrima. Me levanté y presenté cada prueba que había preparado durante noches de insomnio. Evaluación psicológica que confirmaba mi estabilidad. Historial médico de Mateo. Atención completa y adecuada. Diario personal. Cada día, cada comida, cada noche de fiebre de mi hijo. Cartas de maestros anteriores que confirmaban mi presencia constante en reuniones escolares. No hablé mucho. Solo miré al juez y con voz firme dije: si ser madre es negarse a huir, lo he hecho. Si ser madre es estar con mi hijo cuando nadie más queda, también lo he hecho. Y si ser madre es nunca soltar su mano aunque me digan que no soy suficiente, entonces nunca la he soltado. Entonces llegó el turno de Daniel Soto. El joven periodista se situó en medio de la sala con su cuaderno de investigación en mano. Solicitó permiso para ampliar su exposición, no solo en términos financieros, sino también en aspectos penales y éticos. Daniel proyectó en la pantalla pruebas que hicieron que el ambiente en la sala se volviera tenso. Informe del accidente de Ricardo Vega. El vehículo superaba las 110 millas por hora. No se encontraron señales de frenado. Registro de llamadas telefónicas. Ricardo había llamado a su amante, no a mí, y discutían cuando perdió el control. Motivo de la difamación. Ricardo me llamó antes del accidente solo para grabar la conversación, creando pruebas falsas para culparme en caso de su muerte. El testimonio de la antigua empleada doméstica. Camila había ordenado excluirme del testamento, cambiar la cerradura de la caja fuerte y quemar todas las cartas manuscritas de Ricardo. Contrato de tierras falso. Diego Fuentes y Ricardo crearon una empresa ficticia. Falsificaron firmas para apropiarse de 40 acres de tierra de Alejandro con el consentimiento de Camila. Grabación de Camila instruyendo a la empleada. Si Elena pierde la custodia de su hijo,
recuperaré todo lo que pertenece a esta familia. La sala quedó en silencio. Camila palideció. Diego sudaba profusamente. Alejandro me miró con una expresión de respeto nunca antes vista. Cuando llegó el turno de Alejandro para testificar, la sala contuvo la respiración. No necesitó presentarse. El nombre de Alejandro Vega era bien conocido en el pueblo. Heredero de un importante conglomerado agrícola del oeste, se había retirado del mundo empresarial tras una tragedia personal. Alejandro avanzó con paso firme, sin ostentación. Vestía una camisa gris ceniza y un abrigo oscuro y gastado, reflejando la dignidad de alguien que ha construido todo con sus propias manos y corazón. No leyó ningún documento. Miró directamente al juez. Soy Alejandro Vega, propietario legal, de una finca de 2.400 acres en las colinas de Mesa Roja, sin deudas hipotecarias y con un valor neto superior a $30 millones. Un murmullo recorrió la sala. Todos comprendían la magnitud de esa cifra. Continuó sin elevar la voz. Pero no estoy aquí por dinero. Estoy aquí por un niño llamado Mateo, que una vez me llamó tío y un día me llamó papá. No pretendo reemplazar a nadie. No obligo a nadie. Solo hago lo que un padre debe hacer: proteger a un niño de quienes no lo merecen. Se volvió hacia Camila. La familia demandante acusa a Elena Mendoza de no ser apta para ser madre. ¿En qué se basan cuando ellos mismos son culpables de fraude financiero, manipulación de contratos, de tierras, fabricación de historias para manipular herencias y despojar a una madre soltera de sus derechos? Yo mismo fui víctima de Diego Fuentes, quien utilizó una empresa ficticia y documentos falsos para apropiarse de más de 40 acres de mi propiedad legal. Se dirigió nuevamente al juez. Elena no tiene dinero, pero tiene coraje. Tiene una bondad que no había visto en este mundo durante 6 años. Mateo me llamó papá. No necesito que la ley lo confirme. Pero hoy exijo que la justicia se escriba correctamente. Desde el banco de los testigos, Daniel Soto entregó al abogado documentos de una investigación federal que demostraba que Diego Fuentes había utilizado el fideicomiso de Ricardo Vega para lavar dinero a través de propiedades a nombre de terceros, incluyendo las tierras usurpadas a Alejandro. El representante del gobierno confirmó: Diego está siendo procesado a nivel federal por los siguientes delitos: fraude financiero, fraude federal, falsificación de documentos notariales, ocultación de activos en disputas civiles, conspiración para manipular herencias. Finalmente, Clara, esposa del sheriff, se levantó sin papeles, solo con las palabras de alguien que ha presenciado muchas vidas y muertes. Elena ha sobrevivido no por suerte, sino por su bondad. Nunca he visto a alguien proteger a su hijo con todo su ser como ella lo ha hecho. Si Elena no merece ser madre, entonces nadie lo merece. El juez, tras escuchar todos los testimonios, no necesitó deliberar mucho. El golpe del mazo resonó, cortando la cortina de mentiras. El tribunal declara que Elena Mendoza continuará siendo la única tutora legal de Mateo Mendoza. El señor Alejandro Vega, con plena capacidad financiera, ética y responsabilidad, es reconocido como padrastro legal. Se rechazan todas las demandas de la parte demandante. La Fiscalía Estatal, en colaboración con las autoridades federales, continuará investigando los actos fraudulentos del señor Diego Fuentes y sus cómplices. Camila y Valentina quedaron petrificadas, sin una gota de color en el rostro. Diego fue esposado inmediatamente por agentes federales, sin posibilidad de escapar del tribunal. Todo lo que pensó podría manipular, todo lo que Camila y Diego habían construido, ahora se volvía en su contra como evidencia. La sala permaneció en silencio durante unos segundos, como si el mundo contuviera la respiración. Entonces me desplomé. Nadie reaccionó más rápido que Alejandro. Corrió hacia mí, sosteniéndome antes de que mis rodillas tocaran el frío suelo de madera. Su brazo fuerte rodeó mi espalda, y su mano grande sostuvo suavemente mi nuca, como temiendo que me desvaneciera. No me desmayé. Solo exhalé como si liberara una pesada carga que había llevado durante años. Levanté la vista hacia Alejandro con los ojos enrojecidos pero sin lágrimas. Esa mirada, por primera vez, no mostraba miedo ni defensa.
Solo era una mujer que regresaba del borde del abismo. Lo logré. Susurré con una risa suave, casi sollozante. No me rendí. Por primera vez en mi vida, me defendí por Mateo. Alejandro no dijo nada, solo asintió levemente, apretando suavemente mi hombro. Ese hombre que nunca me prometió nada siempre estuvo allí en el momento justo. Lo suficientemente cerca. Lo suficientemente confiable. Apoyé mi mano en su pecho, con voz temblorosa. Gracias. Si no fuera por ti, mi hijo y yo no estaríamos aquí. No solo salvaste nuestras vidas, salvaste la parte de mí que creía muerta. Apoyé mi frente en su hombro, permitiéndome ser vulnerable, por primera vez, no por miedo, sino porque sabía que estaba a salvo. La sala permaneció en silencio, no por asombro, sino porque todos comprendían que eso ya no era un juicio. Era el momento en que una madre soltera recuperaba su vida, su honor y la oportunidad de amar nuevamente. Mateo, desde la última fila, corrió hacia nosotros. Alejandro liberó un brazo para abrazarlo. Los tres nos abrazamos, rodeados de miradas silenciosas, no de lástima, sino de respeto. Nadie en esa sala dudaba. Ella es una madre. Él es un padre. Y esto es una verdadera familia. El juicio concluyó, pero una familia apenas comenzaba. En un mundo que alguna vez fue frío, aún existen corazones cálidos, y gracias a ellos, las personas pueden reencontrarse consigo mismas. No como personajes de una tragedia, sino como testigos vivientes de lo más hermoso, el renacimiento. Epílogue aquella tarde, tras concluir todo en el tribunal, una lluvia ligera cayó inesperadamente, impregnando el aire con el aroma de la tierra mojada y la hierba silvestre, como si limpiara un capítulo antiguo de la vida. De regreso a casa, permanecía en silencio. Pero no era la preocupación habitual. Ser madre me había hecho cautelosa, inclinada a agachar la cabeza y evitar confrontaciones. Ahora, sentada junto a Alejandro, con la espalda erguida, la mirada fija en la ventana y la mano sosteniendo con firmeza la pequeña de Mateo, que dormía plácidamente en mi regazo. Mi silencio era una forma de paz recién descubierta. Al llegar al rancho, la cena se preparó no por obligación, sino como un acto de compartir. Alejandro limpiaba la cocina, Mateo lavaba las verduras, y yo cocinaba sin ocultar mis emociones al mirar a Alejandro. Una mirada directa, sin temor ni rigidez. La de una mujer que ha aprendido a vivir con sinceridad. Después de la cena, Alejandro salió de la cocina con 2 copas de vino tinto, un suéter de cashmere ligero descansando sobre sus hombros. Me ofreció una copa con una mirada serena, como un lago en calma. No es para embriagarnos, solo para recordar que aún estamos vivos. Acepté la copa, pero no bebí. Simplemente lo miré. Una mirada profunda, directa y sin barreras. Solía pensar que el amor era un lujo, como esas casas hermosas o vestidos que nunca me atreví a tocar. Alejandro respiró hondo. Su voz se volvió más grave. Pero resulta que el verdadero amor no viene de quien tiene algo que ofrecer, sino de quien se sienta a tu lado cuando no tienes nada. Alejandro colocó su copa sobre la mesa junto a la ventana y asintió suavemente. Lo tengo todo. Tierras, acciones, autos en el garaje, dinero de sobra. Pero durante 6 años he vivido en una casa de 4.000 pies cuadrados sin que nadie me pregunte si ya comí hoy. Se volvió hacia mí sin dramatismo ni tragedia. No necesito que alguien me cuide, pero necesito a alguien a quien ser auténtico. Y desde que entraste, esta casa ha respirado por primera vez. Apreté ligeramente mi copa. Mis ojos comenzaron a brillar, no por el vino, sino porque nunca antes había escuchado a un hombre hablar de mi presencia de esa manera. No como alguien que necesita ayuda, sino como alguien que merece estar allí, siendo ella misma. Tengo miedo de amar porque amar es donde uno puede salir más herido. Pero ahora entiendo que amar de verdad no es encontrar a alguien perfecto. Es encontrar a alguien que se quede cuando estás roto. Alejandro se acercó sin prisa, sin ruido.
Extendió su mano, un gesto tranquilo y firme, no como una propuesta, sino como un compromiso silencioso. Miré esa mano. Por primera vez no retrocedí. Mi mano tocó la suya, y una sensación de seguridad me envolvió. No por dinero ni estatus, sino porque por primera vez sentí que no necesitaba esforzarme para ser amada. Nos sentamos juntos en el sillón de cuero oscuro cerca de la chimenea. Sin besos, sin música. Solo una noche de primavera suave, el crepitar de la leña y dos personas que, habiéndolo perdido todo, ahora se tenían el uno al otro. Apoyé mi cabeza en el hombro de Alejandro, mi voz susurrando, viviendo auténticamente por primera vez. Tú no me salvaste. Me recordaste que merezco seguir viviendo. Alejandro apretó suavemente mi hombro. Su mirada se suavizó, y tú me hiciste creer que esta casa no necesita más cuadros caros. Necesita risas y alguien que encienda la luz antes de la cena. Así, en ese momento, no solo compartimos palabras, sino también un entendimiento profundo de lo que significa amar y ser amado sin condiciones ni pretensiones. Semanas después, cuando las tormentas se habían calmado, Alejandro nos condujo en silencio a Mateo y a mí, fuera de la granja, por el camino serpenteante que subía a la colina. Detrás de los viejos pinos, en el punto más alto, un pequeño cementerio tranquilo y sencillo, donde dos lápidas blancas yacían una al lado de la otra, Laura Vega y la pequeña Sara. Alejandro había recortado las malas hierbas. Un ramo de flores silvestres recién colocadas aún estaba cubierto de rocío. Alejandro se arrodilló ante la lápida. Se quitó el sombrero. No lloró, solo miró fijamente el nombre grabado, como si hablara con el alma y no con palabras. Luego colocó su mano sobre la piedra, su voz quebrada pero firme. He encontrado a alguien digno, Laura. Alguien valiente que no se rinde, que no finge. Alguien a quien puedo poner tu mano en la de ella y no tendrás que preocuparte desde donde estés. Permanecí en silencio, pero por primera vez no sentí que estaba ante un pasado grandioso al que debía inclinarse, sino que era bienvenida. No como una víctima rescatada, sino como una compañera invitada a entrar en la vida de otro por su propia fortaleza. Alejandro se volvió, se acercó a mí y abrió la palma de su mano. Dentro, un anillo de platino simple, elegante, completamente nuevo. El anillo antiguo lo dejé en la mano de Laura porque era una promesa para los días pasados. Este es para los días por venir, si estás lista. Sentí sin hablar, pero mis ojos dijeron más que 1000 palabras. Estoy lista, no porque me amen, sino porque también quiero amar de nuevo. Luego di unos pasos hacia adelante. Me paré frente a la lápida, mi mano apretando la de Mateo. El viento soplaba suavemente entre los pinos detrás. El aroma de la lavanda se mezclaba con el tenue sol de la tarde. Incliné la cabeza. Mi voz no temblaba, sino que era firme como la roca. Sé que no puedo reemplazarte, pero si estás mirando desde algún lugar, espero que estés en paz. No robaré los recuerdos de Alejandro y Sara. Solo estaré a su lado cuando necesite un hombro donde apoyarse, y junto a él protegeré a Mateo con todo lo que me queda de vida. Mateo apretó mi mano, miró la pequeña foto grabada en la lápida, una niña sonriendo radiante junto a sus padres, y susurró: «Cuidaré bien de papá. Ya no estará solo, señora». Nuestra boda se celebró en el pequeño jardín detrás de la granja, donde la primavera había cubierto de verde las tierras que una vez fueron áridas. Lucía recogió flores. Clara horneó pasteles. Daniel sostuvo la cámara. Mateo, con un pequeño traje hecho a medida, corría recordando a los invitados que mantuvieran sus asientos, revisando el pastel de bodas, organizando cuidadosamente los libros de cuentos que él mismo había hecho para regalar a cada invitado. «Hoy mi mamá se casa con papá Alejandro», gritó Mateo en medio del jardín. «Oficialmente tengo una familia como las que cuentan en los cuentos. Pero esta es una historia real». Lo miré. Las lágrimas corrían silenciosamente por mi rostro, no por emoción,
sino porque algo dentro de mí parecía haber sido remendado. Por primera vez en mi vida, me vi a mí misma como una mujer feliz. La ceremonia fue oficiada por el reverendo Manuel Cruz, el anciano pastor del pueblo. Cabello plateado, mirada amable. Colocó sus manos sobre nuestras cabezas, su voz cálida y firme. Nadie vive eternamente en el pasado, pero quienes saben avanzar con gratitud siempre tienen un lugar de paz al que regresar. Hoy no se casan para comenzar, sino para continuar con lo que sus corazones ya entendían desde hace tiempo. Una tarde, mientras deshierbaba en el jardín, Camila llegó. Vestido arrugado, ojos hundidos, pasos temblorosos. Sin guardaespaldas, sin gafas de sol. Solo una mujer agotada enfrentando el pasado que ella misma había oscurecido. «Me equivoqué», murmuró. «Sentí envidia de ti, de cómo Ricardo te miraba, y dejé que los celos me volvieran cruel. Lo siento por haberte alejado, a ti y a tu hijo de la vida que debería haber sido vuestra». La señora Valentina también envía sus disculpas. Ella desea pedir perdón, y siente que no tiene el derecho de enfrentarse a ti y a tu hijo. Espera recibir tu perdón. Permanecí en silencio. Mateo estaba a mi lado, sujetando con fuerza el dobladillo de mi vestido. Después de un largo momento, sentí, no para perdonar el pasado, sino para soltar la última carga en mi corazón. Semanas después, Diego Fuentes fue condenado a 5 años de prisión por fraude financiero, manipulación de contratos y difamación de ciudadanos inocentes. Al ser esposado y sacado del tribunal, todo el pueblo estaba afuera. Nadie dijo nada. Nadie se rió. Solo hubo indiferencia, como si el mal ya no tuviera dónde aferrarse. Una mañana, Rosa Flores, la dueña de la tienda de modas, tocó la puerta, llevando un rollo de tela bordada a mano, y lo colocó sobre mi mesa sin una palabra de disculpa. Pero su mirada, por primera vez, se suavizó. En esos ojos había una disculpa silenciosa, sincera, de alguien que sabía arrepentirse. Sonreí suavemente. Estoy agradecida, no porque todos hayan cambiado, sino porque ya no me definen. 2 años después, la Granja Vega, ahora cariñosamente llamada Granja del Sol, resplandecía bajo el sol de junio. La casa de ladrillo rojo ya no estaba vacía. Cada mañana desde la cocina se escuchaban risas, el chisporroteo del aceite en la sartén y los pasos diminutos de Mateo corriendo por los pasillos. En una sala de clases adaptada del antiguo almacén de herramientas, yo, con un vestido largo y sencillo y el cabello recogido, escribía las primeras letras en la pizarra. Frente a mí, casi 20 niños, en su mayoría hijos de familias trabajadoras de la zona, o pequeños que antes no habían tenido acceso a una educación adecuada, me observaban con atención. Me volví y sonreí con ternura. Hoy aprenderemos letras, pero más importante aún, aprenderemos a levantarnos incluso cuando caigamos. Cada tarde escribía en el diario de la clase, no para cumplir con un informe, sino para recordar que alguna vez fui yo quien necesitó apoyo y ahora era quien extendía la mano. Mateo, de 10 años, se sentaba en la sala de estar concentrado en su viejo portátil que Daniel le había regalado. Su último cuento se titulaba El hombre que sembraba pasto pero cosechó una familia. Lo imprimió, lo encuadernó y me lo entregó. Quiero que papá Alejandro lo lea primero. Él es el protagonista. Alejandro, ahora oficialmente padre de Mateo, y mi esposo, entró desde el patio trasero llevando en brazos a una bebé dormida llamada Luz. Alejandro eligió ese nombre no por casualidad. Era una promesa a Laura, su difunta esposa, de que viviría plenamente, no solo sobreviviría. Luz, que significa claridad y esperanza, era un regalo del pasado para el futuro, un punto final suave a un capítulo lleno de dolor. Luz tenía los ojos grises de Laura, los labios delicados y el ceño decidido mío. Solía bromear. Ella es el puente entre las 2 mujeres que has amado y siempre amarás. Lucía, la joven de 17 años que ayudó a cuidar de Mateo en los primeros días
En la granja, ahora había sido aceptada en la Universidad Estatal de Agricultura para estudiar herbolaria aplicada. El día que recibió la carta de aceptación, corrió a casa y lloró en mis brazos. Lo logré porque tú creíste en mí. Clara nos abrazó a ambas con los ojos llenos de lágrimas, tal como Elena lo logró cuando nadie creía en ella. Una mañana, Alejandro se paró bajo el porche con Luz en brazos, observándome colgar el letrero de Escuela Comunitaria Vega en la puerta de madera. Se volvió hacia su hija y le dijo: «Sabes, tu madre es la mujer más fuerte que he conocido, no porque no tenga miedo, sino porque se atreve a enfrentarlo y a perdonar». Luz murmuró en su sueño. Mateo salió corriendo con un montón de cuentos en la mano. «Papá, mamá, creo que voy a enviar mis cuentos a un concurso. Daniel dice que, si escribo con el corazón, es suficiente». Me acerqué y abracé a mi hijo. Alejandro nos rodeó con sus brazos. Y así, bajo el sol dorado del oeste, una familia que una vez estuvo rota, ahora se mantenía más fuerte que nunca. El tiempo pasó, pero no borró lo que era real. Cada persona en esta historia, aunque marcada por cicatrices, eligió vivir con ellas como parte valiosa de su vida. Y de esos antiguos dolores se escribió un nuevo mundo con bondad y verdad. La vida nunca nos promete justicia, pero siempre nos brinda la oportunidad de elegir cómo nos levantamos después de haber sido derribados. Yo, Elena Mendoza, solía ser la sombra de mí misma. Una madre soltera, herida, calumniada y expulsada del hogar que una vez llamé familia. Pero en lugar de rendirme, me levanté. No por venganza, sino por resiliencia. No para vencer a alguien, sino para salvarme a mí misma y a mi hijo. Alejandro Vega, un millonario que vivía con los fantasmas del pasado y creía que el amor solo ocurría una vez en la vida, abrió su corazón nuevamente. No porque necesitara a alguien que llenara su casa, sino porque necesitaba una razón para seguir viviendo sin sentirse culpable. Mateo, un niño que una vez quedó inconsciente al borde del camino bajo el sol abrasador, creció rodeado de amor, luz y la creencia de que la familia no es donde nacemos, sino donde elegimos caminar juntos. Aquellos que sembraron dolor recibieron su merecido. Los que se arrepintieron encontraron compasión, y quienes fueron amables, incluso cuando fueron malinterpretados y rechazados, finalmente fueron recompensados con algo más valioso que la justicia: la redención. Este mundo no carece de oscuridad, pero si eres amable, sincero y valiente, aunque tarde, la luz llegará. Y cuando lo haga, no solo iluminará tu vida, sino que también guiará a quienes están perdidos. Cuando creías que la historia había terminado, en realidad las historias de bondad nunca concluyen. Continúan viviendo en la forma en que un niño crece y escribe cartas a su madre, en cómo una familia que parecía haber caído sigue sentada junto al amanecer. 10 años después, carta de Mateo a su madre. 12 de mayo, mi 18º cumpleaños en el Refugio del Sol, la habitación con ventana al este donde mamá solía poner una maceta de lavanda cada mañana. Hola, querida mamá. Hoy me siento aquí observando los rayos de sol filtrarse a través de las cortinas ligeras, con el aroma de los gofres de canela ascendiendo desde la cocina, igual que en mi infancia. Mi esposa prepara café. La pequeña Luz aprende a deletrear. Y tú sigues siendo tú, la primera mujer que me enseñó que la familia no es donde nacemos, sino donde somos amados de la manera correcta. No escribo esta carta por una ocasión especial. La escribo porque, después de tantos años, aún tengo mucho que decir. Muchas cosas que de niño no comprendía y que de adulto a veces no tuve el valor de expresar. Recuerdo cuando tenía 8 años. La gente decía que eras una carga, una destructora, una mujer peligrosa a evitar. Te miraban como si fueras una mancha, y yo la consecuencia de un error. No sabían que ellos, con sus prejuicios, casi nos arrebatan la vida. Tú no respondiste, con gritos ni protestas. Solo me abrazabas, cuidabas de mí durante las fiebres, limpiabas cada rincón de aquella casa ajena con tus manos agrietadas y decías,
Estoy bien mientras tú respires. Estoy bien. En aquel entonces no entendía por qué no te defendías. Ahora lo comprendo. No necesitabas alzar la voz porque elegiste la bondad. Y las personas bondadosas no necesitan gritar para ser escuchadas. Al crecer, en la escuela seguía siendo el hijo de la mujer que perdió la custodia, la que dormía en la calle como una mendiga. Pero nunca sentí vergüenza, porque en casa me enseñabas a leer con libros usados, remendabas mi ropa con agujas, rotas, cocinabas sopa con las batatas que cultivabas y siempre sonreías. Solías decir podemos carecer de muchas cosas, pero nunca de dignidad. A los 18 ingresé a la universidad para estudiar literatura. Vendiste tu antigua máquina de coser, el único regalo de bodas que conservabas, para comprarme un portátil, de segunda mano. Dijiste no escribas mi vida como una tragedia, escríbela como un testimonio. No querías compasión. Querías ser vista como alguien que se levantó y eligió amar cuando tenía motivos para odiar al mundo. Seguí tu consejo, y hoy, en la celebración del 10º aniversario de la Escuela del Refugio del Sol, leí en voz alta mi primer ensayo sobre ti. Mi madre fue una mujer expulsada del mundo de los justos, pero ella creó uno nuevo, un lugar donde los niños marginados aprendieron a leer, a escribir y a creer que no eran errores de nadie. Mamá, Luz ya tiene 10 años. Es aún más traviesa y lista que yo a su edad. Pero cada vez que le pregunto a quién amas más, ella te abraza y responde a mamá porque es una superheroína. Salvó al mundo y a nuestra familia. Solo sonrío, porque, aunque sus palabras son simples, son ciertas. Tú salvaste al mundo, al menos al nuestro. El mío, el de Alejandro, el de los niños abandonados que ahora aprenden bajo el techo de tu escuela. Mamá, yo fui aquel niño abandonado en medio del camino, pero hoy soy un hombre que se mantiene en pie bajo el sol con la cabeza en alto. Todo eso es gracias a ti. Solía temer perderte. Temía que alguien te arrebatara de mi lado, como una vez intentaron hacerlo. Pero ahora ya no tengo miedo porque me enseñaste algo que nadie puede quitarme. La dignidad, la bondad y el coraje para no convertirme en víctima, incluso cuando he sido herido. Querida mamá, si hay una última cosa que quiero decir en esta carta es gracias. No solo por ser mi madre, sino por ser la persona bondadosa que aún cree que la verdad siempre tiene voz. Si alguien me preguntara en quién quiero convertirme al crecer, no dudaría en responder: quiero ser una madre como tú, aunque sea hombre. Tu hijo, aquel que fue salvado por ti con tu propia vida, y que ahora solo desea vivir de manera digna de ese amor. Mateo Mendoza Vega. Mateo dobló la carta y la colocó en un pequeño marco de madera junto a su escritorio, donde una foto mía sonriendo bajo el sol lo acompaña. Afuera, estoy sentada en un viejo banco de madera tejiendo una bufanda para el próximo invierno. Alejandro sostiene una taza de té caliente sentado a mi lado. La pequeña casa que una vez fue un refugio temporal, ahora es un verdadero hogar. Nadie menciona el juicio, nadie habla del pasado, pero en el corazón de cada uno hay algo que nunca se olvida. La bondad nos salvó, la determinación nos guió, y la verdad, aunque enterrada, finalmente fue revelada.